la epistemología, las variables, el universo y la entrevista. La pregunta abarca varios campos interconectados, principalmente la metodología de la investigación. Para responderla de manera concisa y útil para un usuario móvil, dividiré la respuesta en secciones. 1. Epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Se pregunta qué es el conocimiento, cómo se justifica, cuáles son sus límites, y cómo se adquiere. En el contexto de la investigación, la epistemología guía la elección de métodos y el análisis de los datos. Distintos enfoques epistemológicos, positivismo, constructivismo, interpretativismo, implican diferentes maneras de entender la realidad, por lo tanto, diferentes maneras de investigar. 2. Variables. En investigación, las variables son características o propiedades que pueden variar y que se miden o observan. Se clasifican en variables independientes. Son las que el investigador manipula o controla para observar su efecto en otras variables. Variables dependientes. Son las que se miden para ver si cambian como resultado de la manipulación de las variables independientes. Variables intervinientes. Son aquellas que pueden afectar la relación entre la variable independiente y la dependiente, pero no son el foco principal del estudio. Definir claramente las variables es crucial para un diseño de investigación sólido. 3. Universo, población. El universo o población en investigación se refiere al conjunto total de individuos, objetos o eventos que son de interés para el estudio. Es importante definir el universo con precisión para poder seleccionar una muestra representativa. 4. Entrevista. La entrevista es una técnica de recolección de datos cualitativa, que implica una interacción entre el investigador y el participante, donde se busca obtener información a través de preguntas y respuestas. Existen diferentes tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas, abiertas, cada una con sus propias ventajas y desventajas. En el contexto de los puntos anteriores, la entrevista se utiliza para recoger datos sobre las variables de interés en una muestra representativa del universo. Interconexión. Estos 4 conceptos están estrechamente relacionados en un proceso de investigación. La epistemología guía la elección del método. Por ejemplo, una entrevista cualitativa. Las variables definen qué se va a medir, el universo define a quién se va a estudiar, y la entrevista es una herramienta para recopilar los datos necesarios para analizar las relaciones entre las variables dentro del universo definido. ¿Cómo se relacionan estos conceptos con la investigación científica? Estos 4 conceptos, epistemología, variables, universo y entrevista, son fundamentales en la investigación científica, interactuando de la siguiente manera. Epistemología como guía. La epistemología subyace a todo el proceso de investigación. Determina cómo se entiende la realidad y, por lo tanto, cómo se investiga. Un enfoque positivista, por ejemplo, priorizará métodos cuantitativos y la búsqueda de leyes universales, mientras que un enfoque interpretativista se centrará en la comprensión de significados y contextos específicos a través de métodos cualitativos como la entrevista. La elección de la epistemología afecta la manera en que se definen las variables. Se selecciona la muestra del universo y se analizan los datos obtenidos. Variables como objeto de estudio. Las variables son los componentes concretos de la investigación. Se definen con precisión para medir o observar aspectos específicos de la realidad que se estudia. La relación entre las variables es el foco central de la investigación, y la elección de las variables depende del objetivo de la investigación y de la perspectiva epistemológica adoptada. Por ejemplo, en un estudio sobre el impacto del ejercicio, variable independiente, en el estrés, variable dependiente, la epistemología guiará la forma en que se miden ambas variables y se analiza su relación. Universo como marco de referencia. El universo o población establece el alcance de la investigación. Define el conjunto de individuos, objetos o eventos a los que se aplican los resultados del estudio. Una muestra representativa se extrae del universo, y los resultados obtenidos en la muestra se generalizan al universo, siempre teniendo en cuenta los límites de la generalización. La definición del universo es crucial para la validez externa de la investigación, la capacidad de generalizar los resultados a una población más amplia. Entrevista como herramienta de recolección de datos. La entrevista, especialmente en investigaciones cualitativas, sirve como herramienta para recopilar datos relacionados con las variables de interés en una muestra seleccionada del universo. El tipo de entrevista, estructurada, semiestructurada, abierta, se elige en función de la epistemología y el objetivo de la investigación. Las respuestas obtenidas en las entrevistas se analizan para identificar patrones, temas y significados que contribuyan a comprender las relaciones entre las variables. En resumen, la epistemología proporciona el marco teórico, las variables definen los elementos a estudiar,
El universo delimita el alcance de la investigación, y la entrevista, u otros métodos, sirve para recopilar los datos que permitirán responder a la pregunta de investigación. Todos estos elementos están interconectados y trabajan juntos para producir conocimiento científico. ¿Cómo se relacionan estos conceptos con el método científico? Los conceptos de epistemología, variables, universo y entrevista se integran en el método científico de la siguiente manera. Planteamiento del problema. La epistemología influye en cómo se formula la pregunta de investigación. Determina el tipo de conocimiento que se busca, descriptivo, explicativo, predictivo, y el enfoque metodológico, cuantitativo, cualitativo o mixto. El problema de investigación se centra en la relación entre variables, que deben ser claramente definidas y operativizadas. El universo o población de interés se identifica, delimitando el alcance del estudio. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación se basa en la epistemología adoptada. Se define la estrategia de muestreo para seleccionar una muestra representativa del universo. Se eligen las técnicas de recolección de datos apropiadas, como la entrevista, para datos cualitativos, o encuestas, para datos cuantitativos, dependiendo de las variables y del objetivo de la investigación. Se establecen los procedimientos para la recolección y el análisis de datos, siguiendo los principios de rigurosidad científica. Recolección de datos. La recolección de datos se realiza utilizando las técnicas seleccionadas, como la entrevista. En este paso, se busca obtener información relevante sobre las variables definidas, dentro de la muestra del universo. Se debe asegurar la calidad de los datos, aplicando técnicas de control de validez y fiabilidad. Análisis de datos. Los datos recolectados se analizan utilizando técnicas apropiadas, dependiendo de la epistemología y el tipo de datos. En investigaciones cualitativas, el análisis de las entrevistas puede incluir la codificación, la categorización y la interpretación de los datos textuales. En investigaciones cuantitativas, se utilizan métodos estadísticos para analizar las relaciones entre las variables. Los resultados del análisis se interpretan a la luz de la teoría y la literatura existente. Conclusión e interpretación. Las conclusiones se extraen del análisis de datos y se relacionan con la pregunta de investigación original. Se discuten las limitaciones del estudio, considerando la muestra del universo y las técnicas de recolección de datos utilizadas. Se plantean implicaciones teóricas y prácticas de los resultados, y se sugieren futuras líneas de investigación. La epistemología influye en la manera en que se interpretan los resultados y en la generalización de las conclusiones al universo de estudio. En resumen, el método científico se basa en una epistemología que guía la elección de métodos, el diseño, la recolección y el análisis de datos relacionados con las variables definidas en un universo específico. La entrevista, como una técnica de recolección de datos, juega un papel importante en algunos tipos de investigación científica, especialmente en los enfoques cualitativos. ¿Cómo se aplica el método científico en la investigación social? El método científico se aplica a la investigación social de manera similar a cómo se aplica a las ciencias naturales, aunque con algunas adaptaciones debido a la complejidad de los fenómenos sociales y la dificultad de controlar variables. Aquí te presento una adaptación del proceso al contexto social. Observación y planteamiento del problema. Se inicia con la observación de un fenómeno social que genera interés. Esto podría ser la desigualdad de género, la pobreza, el comportamiento del consumidor, etc. Formulamos una pregunta de investigación precisa y delimitada, guiados por una epistemología que informará el enfoque metodológico, cuantitativo, cualitativo o mixto. Formulación de hipótesis, opcional en enfoques cuantitativos. Se formulan hipótesis que predicen la relación entre las variables. En enfoques cualitativos, se plantean preguntas de investigación abiertas que buscan comprender la complejidad del fenómeno. Las variables se definen operacionalmente, es decir, se especifica cómo se medirán. Diseño de la investigación. Se define la población o universo de estudio y se selecciona una muestra representativa, si es cuantitativo, o una muestra que permita la comprensión profunda del fenómeno, si es cualitativo. Se eligen los métodos de recolección de datos apropiados. Esto puede incluir encuestas, para recopilar datos cuantitativos de una gran muestra, entrevistas, para obtener información cualitativa profunda y contextualizada. La elección del tipo de entrevista, estructurada, semiestructurada, abierta, dependerá del enfoque de la investigación. Observación participante, para observar y registrar el comportamiento social en su contexto natural. Análisis de documentos, para analizar información existente como textos, imágenes, etc. Recolección de datos,
Se lleva a cabo la recolección de datos utilizando los métodos elegidos. Es crucial asegurar la calidad de los datos, controlando posibles sesgos y errores. Análisis de datos. Los datos se analizan utilizando técnicas apropiadas. En investigaciones cuantitativas, se usan métodos estadísticos para analizar relaciones entre variables y contrastar hipótesis. En investigaciones cualitativas, se analizan los datos textuales, de entrevistas, observaciones, etc., a través de técnicas como la codificación, la categorización y la interpretación temática. Mayor dificultad para controlar variables. En las ciencias sociales, es difícil aislar variables y controlar factores externos que puedan influir en los resultados. Mayor subjetividad. La investigación social implica una mayor subjetividad, tanto en la recolección como en la interpretación de los datos. Ética. La investigación social requiere una atención especial a la ética, protegiendo la privacidad y el bienestar de los participantes. A pesar de estas diferencias, el método científico proporciona una estructura rigurosa para la investigación social, permitiendo la generación de conocimiento confiable y válido sobre los fenómenos sociales. La elección del enfoque, cuantitativo, cualitativo o mixto, dependerá del problema de investigación, la perspectiva epistemológica y los recursos disponibles. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.